¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jeremy Alexis Martínez Salinas de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Y bueno, actualmente estoy cursando el quinto semestre en el grupo 4 y la siguiente actividad a presentar es acerca de la geografía humana. Bueno, como segundo dato a presentar sobre los tipos de geografía como se nos muestra, nos puede hablar sobre dos tipos de geografía en específico, las cuales son la geografía humana y geografía física. La geografía humana nos dice que estudia prácticamente las sociedades humanas, la relación que existe entre ellas, las actividades que se realizan con el medio, por ejemplo el territorio contexto en el que se habitan. Estudia al ser humano y la relación con su entorno. Incluye diversas ramas del estudio, por ejemplo la geografía humana cultural. En la otra parte de la diapositiva nos muestra el significado de la geografía física, en la cual ésta estudia las características físicas de la superficie terrestre y los elementos que lo conforman de ella, las condiciones del relieve, vegetación, clima e incluye diversas ramas del estudio, por ejemplo la climatología o la geomorfología. Bueno, como bien se nos muestra en esa diapositiva, nos habla sobre los diferentes tipos de la geografía humana, en la cual encuentra dividida en cuatro partes. Se encuentra la geografía humana médica, geografía humana urbana, geografía humana rural y geografía humana histórica. ¿De qué nos habla la geografía humana médica? Bueno, esta prácticamente estudia los efectos del medio ambiente de la salud de las personas, estudia las condiciones de la sanidad de la población, tiene como ciencia auxiliar a la medicina. En el siguiente apartado, nos encontramos con la geografía humana histórica, la cual esta se encarga de estudiar los cambios socioculturales que una determinada población o religión geográfica sufre a lo largo de los años. En el siguiente apartado, como podemos encontrar, nos habla sobre la geografía humana rural, la cual esta está encargada de estudiar los ámbitos rurales, su estructura, su sistema, sus actividades, cómo se conforman, su calidad de vida y algunas ciencias que puedan colaborar con ello, con la agronomía y la economía. En el último apartado, como nos podemos encontrar ya como dato final, nos habla sobre la geografía humana rural. Esta más que nada estudia las zonas urbanas, su estructura, sus características, elementos que la conforman, la evolución con el tiempo y estudia el medio ambiente urbano, la urbanización de las ciudades. Bueno, como dato final puede contextualizar, o más que nada, pudimos agregar un mapa específico en el cual se encuentra México con los siguientes datos acerca del COVID-19, lo cual estamos viviendo día a día. ¿Y por qué puse este dato? Bueno, porque este dato nos habla específicamente acerca de la geografía humana. Muy bien nos dice aquí que en la conferencia nocturna de la Secretaría de Salud se señala que los datos pasaron de 486 a 546 fallecimientos por esta pandemia mundial. La Secretaría reportó que hay 13.346 casos sospechosos, mientras que los destacados suman 28.126. De este dato, los infectados pasarán a ser 5.847 al día de antier, que serían 6.247 al día de ayer, a 6.875 pacientes con la enfermedad en el país hasta hoy. Como dato siguiente se nos encuentra una tabla en la cual nos podemos guiar con los datos confirmados, sospechosos, negativos, defunciones y personas estudiadas. Como podemos ver en los casos confirmados nos encontramos con 6.875 personas confirmadas de acuerdo del caso del COVID. En cuanto a casos sospechosos podemos ver que se encuentran 13.364 casos. Y en casos negativos podemos ver que nos dice que son acerca de 28.126 personas. Difunciones contamos con 546 personas y personas estudiadas de todo esto serían un total de
365 personas. Bueno, muy bien, con esto nos puede dar un conteo específico acerca de la geografía humana en México, más que nada porque es acerca del COVID-19 y tenemos que tener una cifra exacta de confirmados, sospechosos, negativos y defunciones. Y bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por su atención. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jeremy Alexis Martínez Salinas. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Veracruzana y este trabajo a presentar fue encargada de la materia de contenidos básicos de la geografía. El tema principal es la geografía humana en México. Soy alumno del grupo 4. Actualmente estoy cursando el quinto semestre y bueno, damos inicio en este trabajo. Principalmente hay tipos de geografía, no solamente es una geografía. Como podemos ver, aquí nos dice que la geografía humana estudia las sociedades humanas, la relación que existe entre ellas, las actividades que realizan y el medio, territorio, contexto en el que habitan. Estudia al ser humano y la relación con su entorno. Incluye diversas ramas del estudio, por ejemplo, geografía humana cultural. En otra parte, nos abarca la geografía física, la cual estudia las características físicas de la superficie terrestre y los elementos que lo conforman, las condiciones del relieve, vegetación, clima, e incluye diversas ramas del estudio, por ejemplo, la climatología de la geomorfología. En el siguiente En la siguiente diapositiva, como podemos ver, nos habla sobre los tipos de geografía humana específicamente, la cual aquí nos presentan cuatro tipos de geografía humana. Es la geografía humana médica, geografía humana histórica, geografía humana rural y geografía humana urbana. Principalmente en la que está arriba, la geografía humana médica, nos dice que estudia los efectos del medio ambiente en la salud de las personas, estudia las condiciones de la sanidad de la población, tiene como ciencia auxiliar a la medicina. De lo que es la geografía humana histórica, nos puede hablar sobre los cambios de estudios socioculturales de una determinada población o región geográfica, lo cual sufre a lo largo de los años. Geografía humana rural. La geografía humana rural estudia los ámbitos rurales de su estructura, sus sistemas, sus actividades, cómo se conforma, su calidad de vida. Algunas ciencias se pueden colaborar con estas son la agronomía y la economía. Y por último tenemos a la geografía humana urbana, la cual ésta se encarga de estudiar las zonas urbanizadas, su estructura, sus características, elementos que la conforman, la evolución con el tiempo y estudia el medio ambiente urbano, la urbanización de las ciudades. Y bueno, por último, como tercer punto, tenemos un muy claro ejemplo en México, el cual aquí está bien representado por la geografía humana. Bueno, en el pequeño apartado de al lado nos menciona así. En la conferencia nocturna de la Secretaría de Salud se señala que los datos pasaron de 486 a 546 fallecimientos por esta pandemia mundial. La Secretaría reportó que hay 13.346 casos sospechosos, mientras que los descartados suman 28.126. Los infectados pasaron a ser 5.847 al día de antier a 6.247 el día de ayer a
6.875 pacientes con la enfermedad del país hasta hoy. Y bueno, aquí como bien se nos presenta en la tablita sobre casos por la entidad federativa en la fecha presentada, acerca de la pandemia por la cual estamos viviendo, de como ya conocemos el llamado COVID-19. Nos presenta una tabla de los colores rojo, gris, azul, negro y un color claro. Por último, en cada color nos mencionan los siguientes números, los cuales son casos confirmados, sospechosos, negativos, defunciones y personas estudiadas. ¿Por qué nos habla acerca sobre, por qué estoy centrando esto más sobre la geografía humana? Bueno, pues sobre todo México se hizo un conteo general sobre todos estos casos, confirmados, sospechosos, negativos, defunciones, y así haciendo el conteo general es un muy buen claro ejemplo acerca de la geografía humana, como ya sabemos, y en lo cual nos divide México sobre sus colores, en qué lugares hay mucho más propensos a los casos sospechosos. Y bueno, por último les doy muchas gracias por su atención brindada.